Estimados alumnos, hoy vamos a ver un seminario de la Unidad Académica 1 del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Este es el seminario número 2 que corresponde a temas de endocrino. En él vamos a enfocar en dos partes los dos grandes sistemas integradores, el endocrino y el nervioso. En esta primera parte vamos a hablar de la comunicación celular. Por lo tanto, los temas a desarrollar en esta primera parte incluyen los mecanismos de comunicación intercelular, así como la clasificación bioquímica de las moléculas de comunicación intercelular y los mecanismos de acción sobre la célula blanco. Para introducir el tema, no podemos olvidar los conceptos como el de homeostasis, acuñado por Walter Cannon en la década de 1920, que describió este concepto que todavía se mantiene vigente. Cannon explicaba que el organismo debe mantener su medio interno constante dentro de determinados límites, por lo tanto introdujo el término homeo y no homo. Para ello, el sistema endocrino, junto con el sistema nervioso, forman un pilar fundamental para mantener esta homeostasis. Las células del organismo, entonces, necesitan estar comunicadas entre sí. Si hablamos de sistemas de comunicación, hay dos sistemas fundamentales de comunicación. El nervioso, que tiene una acción rápida y una corta duración, y el endocrino, que tiene una acción más lenta que el sistema nervioso, pero una acción más prolongada en el tiempo. La función de este sistema endocrino es intercambiar información entre diferentes células y tejidos, regulando de esta forma numerosas funciones corporales. Para ello utiliza moléculas a las cuales nos vamos a referir in extenso en esta parte, que son las hormonas. El sistema nervioso, en cambio, utiliza una red de tejidos de origen ectodérmico, cuya unidad mínima son las neuronas y también pueden incluirse aquí las células de la glía. Su función primordial es la de captar y procesar rápidamente los estímulos internos provenientes obviamente de los interoceptivos y los externos, a fin de regular y coordinar el funcionamiento de los demás órganos y sistemas, y esto lo hace en conjunto, como ya dijimos, con el sistema endocrino. Para ello deberíamos en primer lugar definir qué es una hormona. Una hormona es una sustancia liberada por una glándula, en general, que es transportada por el torrente sanguíneo a otro tejido en el cual actúa para regular sus funciones. Sus acciones se ejercen a través de su unión con una molécula receptora. Este no es la única definición de hormona, ya que no solo puede actuar a distancia, sino también a nivel local. Por lo tanto, otra definición de hormona incluye que es un mensajero químico producido por una célula que interactúa sobre otra célula o sobre sí misma a través de un receptor. De esta interacción va a haber una respuesta biológica. Por lo tanto, la hormona se une al receptor y desencadena un efecto que puede ser positivo o negativo. La comunicación entre células del sistema nervioso o entre neuronas y otros tipos celular se establece a través de neurotransmisores, moléculas sintetizadas generalmente por las neuronas que se excretan a partir de vesículas existentes en la brecha presináptica y luego producen un cambio en el potencial de membrana de la neurona postsináptica. También lo hacen a partir de neurohormonas, moléculas sintetizadas y liberadas a la circulación por una neurona. En cuanto a los tipos de comunicación celular, existen 4 tipos básicos. La comunicación de tipo endocrina, donde la hormona es liberada al torrente sanguíneo y luego vamos a ver cómo se transporta. Va a actuar sobre una célula diana a distancia en este caso. Ejemplos: TSH, prolactina o ACTH. La parácrina es, en este caso, la hormona es liberada al líquido extracelular, actúa sobre una célula diana vecina. Es el caso de la somatostatina o el caso de la testosterona
sobre la espermatogénesis. La autocrina, liberada también sobre el líquido extracelular, ejerce su acción sobre la misma célula que la libera. Es también el caso de la somatostatina. En el caso de la intracrina no se libera y va a actuar sobre receptores intracelulares. El ejemplo está dado por la dihidrotestosterona. En cuanto a la eustacrina, es la comunicación que se establece por contacto con otras células o con la matriz extracelular mediante moléculas de adhesión celular. Ustedes lo han visto en histología esto. La comunicación eustacrina se realiza, entre otros mecanismos, por medio de las uniones celulares como las uniones gap-junction. En este esquema se puede ver los distintos tipos de comunicación celular arriba a la izquierda del endocrino, la parácrina, la autocrina y la eustacrina. Entonces podemos resumir que en cuanto a las funciones del sistema endocrino está determinado por las hormonas fundamentalmente que intervienen en procesos tan disímiles e importantes como la reproducción, el crecimiento y desarrollo, el mantenimiento del medio interno y la producción y utilización y almacenamiento de energía. La clasificación de las hormonas de acuerdo a su función las divide en neurosecretoras. En este caso son neurohormonas que actúan o bien estimulando o bien inhibiendo otras hormonas, en general hipotalámicas, o una función metabólica. Las tróficas, que mantienen el trofismo de las glándulas, por ejemplo las glándulas hipofisarias y placentarias. Las glandulares, producidas por las glándulas clásicas de secreción interna, ya sea las suprarrenales, la tiroides, regulan una función, o en el caso de la tiroides el metabolismo. Las tisulares son producidas por tejidos no considerados endocrinos clásicos, la piel, el corazón, el tejido sanguíneo o el aparato gastrointestinal. Si clasificamos a las hormonas según su estructura química, las podemos dividir en peptídicas, derivadas de aminoácidos, esteroideas y derivadas de ácidos grasos. Las hormonas peptídicas se encuentran codificadas en el ADN, se clasifican por su tamaño en grandes, medianas y pequeñas. Como ejemplos de grandes tenemos la prolactina, la GH y la leptina. Como medianas la LH, la FSH, la TSH, la insulina, la ACTH o la paratormona, y como pequeñas la TRH, o sea el factor liberador de la TSH, la GnRH y la ADH o vasopresina, la calcitonina y la oxitocina. Encontramos hormonas derivadas de aminoácidos y en este ejemplo mostramos las derivadas del aminoácido tirosina, como la T3, T4, noradrenalina o adrenalina, y las derivadas del aminoácido triptofano, como la melatonina y la serotonina. En cuanto a las hormonas esteroideas, todas derivan del colesterol, todas son liposolubles, todas se sintetizan de novo. Es el caso de los estrógenos, andrógenos y corticoides. Por último, las hormonas derivadas de ácidos grasos, en las cuales el precursor más importante es el ácido araquidónico y funcionan como mediadores del sistema nervioso central y del sistema inmune. Un ejemplo típico de estas hormonas son las prostaglandinas. Se pueden clasificar las hormonas también de acuerdo a su solubilidad. Existen hormonas hidrosolubles, en general son los neuropéptidos, que se almacenan en gránulos y se liberan. Todos interactúan con receptores de membrana. Pueden circular en forma libre. Solo existen dos hormonas de este tipo que circulan en plasma unidas a proteínas: la hormona de crecimiento y los factores de crecimiento insulínico. En cuanto a las hormonas liposolubles, encontramos los esteroides como estrógenos, andrógenos, cortisol u hormonas tiroideas, entre otras. Van a interactuar en este caso con receptores intracelulares. Todas circulan en plasma unidas a proteínas transportadoras. Por ejemplo, la proteína transportadora
de esteroides sexuales. En cuanto al transporte de hormonas, como se ve aquí en el cuadro, una vez que la hormona es liberada a la circulación, puede circular de dos maneras, o bien unidas a proteínas transportadoras, como la mayoría, o bien lo hacen de manera libre. En este esquema se ve que la mayor parte, entre el 95 al 99.9% de las hormonas circulan en plasma unidas a su proteína transportadora, mientras que de manera libre lo hacen tan solo entre el 1 y el 5%. Las proteínas transportadoras en general son albúmina y globulinas específicas para cada hormona. Por ejemplo, la globulina transportadora de esteroides sexuales o de hormonas tiroideas. Evitan la degradación de las hormonas y proveen un pool de hormonas rápidamente disponible en función de los requerimientos celulares. Si hablamos de la vida media de una hormona, se define la vida media como el tiempo necesario para que la concentración de una hormona se reduzca a la mitad. Es decir, a mayor afinidad de una proteína transportadora por su hormona, mayor será su vida media. Aquí hay algunos ejemplos de vidas medias. Las aminas que duran entre 2 y 3 minutos, las hormonas tiroideas como la T3 y T4 que pueden permanecer activas durante 6 a 7 días, los polipéptidos son muy cortas su acción, tienen una vida media de 4 a 40 minutos, las proteínas entre 15 y 170 minutos y los esteroides entre 4 y 120 minutos. Es importante remarcar que toda hormona circula unida a su proteína transportadora y en ese caso la hormona es inactiva. La hormona libre es la que es capaz de ejercer su acción biológica y para ello va a depender que se una con la molécula receptora. O sea que va a depender, por un lado, del número de receptores, pero también va a depender de la relación entre hormona y receptor y de la afinidad que tenga la hormona por su. Por último, la secreción hormonal no tiene lugar en forma continua y uniforme, sino que lo hace de manera pulsátil, con periodos de secreción, que son los pulsos, y otros de reposo. En el caso de los pulsos, que vamos a ver en primer lugar, se distinguen un pico, un nadir o valle, una amplitud y una frecuencia. Y en el caso del ritmo, podemos dividir básicamente las hormonas que tienen un ritmo ultradiano, con producciones y liberaciones que duran 90 minutos, como el caso del GnRH, 24 horas, como el cortisol, que tiene un pico a las 8 de la mañana y un valor mínimo a las 23, y circa mensual, como el caso de las hormonas ováricas, cada 28 días. Con esto hemos dado por terminado la primera parte. Muchas gracias.